Hola, antes de dar la bienvenida acostumbrada al video, vamos a demostrar dos identidades trigonométricas que habían quedado pendientes. La primera de ellas es el teorema del coseno, o también se le llama ley del coseno. Consiste en lo siguiente. En todo triángulo, si se conocen dos lados, A y B, y el ángulo entre ellos θ, estos son valores conocidos, entonces el tercer lado, que es C, cumple con esta igualdad. Entonces, para el tercer lado, tenemos que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 por a por b por el coseno del ángulo θ. Bien, para demostrarlo vamos a considerar dos casos. Caso número 1, el lado c está entre dos ángulos agudos. Aquí lo tenemos en la gráfica. A, B y θ son valores conocidos. C es el valor desconocido y está entre dos ángulos agudos. Vea usted, el lado C, este es el ángulo agudo y este es el otro ángulo agudo. C está entre dos ángulos agudos. Primer caso. Vamos a demostrar la igualdad para este caso. Bien. Vamos a considerar la altura h con respecto al lado A. Aquí el lado A se extiende y aquí tenemos la altura del triángulo h con respecto al lado A. A esta distancia que tenemos aquí vamos a llamarle U. Esta distancia es A, esta otra distancia es U y h es la altura del triángulo. Bien, entonces, considerando este triángulo rectángulo pequeño, vamos a obtener el coseno de este ángulo que estamos indicando aquí, que es el ángulo suplementario de θ. Este ángulo mide 180 grados menos θ. Es 180 menos 30 grados. Bien. Considerando este triángulo rectángulo pequeño, tenemos que el coseno de este ángulo sería cateto adyacente, que es U, entre hipotenusa. Para ese triángulo la hipotenusa sería B. Entonces, U entre B. El coseno de 180 menos θ es U entre B. Bien, ahora aplicando aquí la identidad del coseno de la diferencia de dos ángulos, sería coseno por coseno más seno por seno. Esto se reduce a menos coseno de θ. Entonces, se aplica la identidad, esta diferencia de ángulos, es menos coseno de θ. Entonces, despejando U, sería U es igual a menos B por coseno de θ. Bien. Ahora, considerando nuevamente este triángulo rectángulo pequeño, B sería la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que B cuadrada es igual a U cuadrada más H cuadrada. Bien. Ahora, considerando el triángulo rectángulo grande, que estamos indicando aquí, este triángulo rectángulo grande, vea usted, la hipotenusa es C, un cateto es H y el otro cateto es A más U. Vea usted, A más U sería este cateto. Entonces, considerando este triángulo rectángulo y aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que C cuadrada, la hipotenusa al cuadrado, es igual a más U al cuadrado más H cuadrada. Bien. Desarrollando este binomio al cuadrado, sería A cuadrada, ¿sí?, más 2 por A por U más U cuadrada y más H cuadrada. Repito, sería A cuadrada más 2 por A por U más U cuadrada. Bien. Sustituyendo aquí U cuadrada, despejando aquí U cuadrada, es B cuadrada menos H cuadrada. Menos H cuadrada se cancela con esta H cuadrada. Entonces, esta expresión quedaría A cuadrada más 2 por A por U más B cuadrada. Muy bien. Ahora, sustituyendo aquí U de esta igualdad, sustituyendo U, ya me queda la fórmula que queríamos demostrar. U es menos B por coseno de θ. Entonces, sustituyendo U aquí, me queda A cuadrada, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 por A por B por coseno de θ. Y ya está demostrada la igualdad para este caso número 1. Observe lo siguiente. Si el ángulo θ fuera ángulo recto, ¿sí?, si θ fuera ángulo recto, tendríamos un triángulo rectángulo. Y entonces θ sería 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. Observe usted que si el ángulo θ es recto, se tiene el teorema de Pitágoras. Entonces, a esta fórmula se le conoce como la generalización del teorema de Pitágoras. Es la generalización del teorema de Pitágoras porque, repito, el teorema de Pitágoras es un caso especial de esta igualdad cuando θ es un ángulo recto.
Bien, caso número 2, para demostrar el teorema del coseno. Caso número 2. Ahora el lado C está entre un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Aquí vamos a colocar el lado C. Está entre un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Recuerde, A, B y θ son valores conocidos. C es el lado desconocido del triángulo. Queremos demostrar esta fórmula para C. Bien, nuevamente vamos a considerar la altura h con respecto al lado A. Este lado A se extiende. Esta distancia de nuevo es U, la altura h, ¿sí? Y vamos a trabajar este caso. Bien. Bien. Con respecto al triángulo rectángulo grande que estamos indicando aquí, ¿sí? El coseno de θ sería su cateto adyacente entre hipotenusa. Para este triángulo grande la hipotenusa sería B. Entonces el coseno de θ sería A más U entre B. Aquí lo tenemos. Y si aquí despejamos U, tenemos que U es igual a B por coseno de θ menos A. Muy bien. Ahora, considerando nuevamente el triángulo pequeño, rectángulo este triángulo pequeño, que estamos indicando aquí, ¿sí? Entonces, en este triángulo pequeño la hipotenusa es C. Los catetos son U y H. Entonces, aplicando aquí el teorema de Pitágoras, C cuadrada es igual a U cuadrada más H cuadrada. Bien. Considerando de nuevo el triángulo rectángulo grande, que estamos indicando aquí, ¿sí? Observe que la hipotenusa es B, un ángulo es A más U, sería un cateto, perdón. Un cateto sería esta distancia A más U, y el otro cateto es H. Entonces, aplicando aquí el teorema de Pitágoras, tenemos que B cuadrada es igual a más U al cuadrado más H cuadrada. Desarrollando este binomio, sería A cuadrada más 2 por A por U más U cuadrada, y luego más H cuadrada. Pero sustituyendo U cuadrada, si aquí despejamos U cuadrada, es C cuadrada menos H cuadrada. Ese menos H cuadrada se va a cancelar con esta H cuadrada. Y nos queda A cuadrada más 2 por A por U más C cuadrada. Muy bien. Ahora, sustituyendo U por esta expresión, U es B por coseno de θ menos A. Esto sustituyéndolo aquí, nos quedaría entonces 2A que se va a multiplicar por esta expresión. Nos quedaría 2A por B por coseno de θ, 2A por B coseno de θ. Y luego 2A por menos A, nos quedaría menos 2A cuadrada. Menos 2A cuadrada sumado con esta cuadrada, nos queda menos A cuadrada. Entonces obtenemos que B cuadrada es igual a menos A cuadrada más C cuadrada más 2 por A por B por coseno de θ. ¿Sí? Y de aquí despejando C, que es el lado desconocido, C cuadrada, ya tenemos la fórmula correspondiente. Entonces C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por coseno de θ. Y con esto ya queda totalmente demostrado el teorema del coseno o la ley del coseno, que insisto, se considera como la generalización del teorema de Pitágoras. La segunda identidad que nos había quedado pendiente es esta, la ley de la función seno o también teorema de la función seno. Bien, consiste en lo siguiente. Para un triángulo cualquiera con lados A, B y C, las letras minúsculas nos representan aquí la longitud de cada lado y sus ángulos opuestos correspondientes. Ángulos opuestos correspondientes. El ángulo opuesto al lado A se representa con la mayúscula. El ángulo opuesto al lado B se representa como B mayúscula. El ángulo opuesto al lado C se representa como C mayúscula. Aquí lo tenemos en este dibujo, en esta gráfica. Lado A, su ángulo opuesto es este, A mayúscula. Lado B, B minúscula. Su ángulo opuesto es este, B mayúscula. Lado C, su ángulo opuesto es este, C mayúscula. Bien, entonces, para cualquier triángulo se cumple esta triple igualdad. Lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B es igual al lado C
entre el seno del ángulo C. Entonces, estos cocientes son iguales, ¿sí? Se le conoce a esto como la ley de la función seno, o ley de los senos también para abreviar, se le conoce como la ley de los senos. Bien, vamos a demostrar esto. Bien, vamos a considerar la altura h con respecto al lado C. El lado C se extiende, ¿sí? Y aquí tenemos la altura h con respecto al lado C. Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a calcular el seno del ángulo B mayúscula. ¿Sí? El seno del ángulo B mayúscula. Entonces, con respecto a este triángulo rectángulo, al triángulo rectángulo grande, con respecto a este, ¿sí? Tenemos que el seno del ángulo B es igual a cateto opuesto, h, entre hipotenusa, que sería A. Vea usted, para el triángulo grande la hipotenusa es A. Entonces, seno del ángulo B es h entre A. Despejando h es A por seno de B mayúscula. Bien, ahora, considerando el triángulo rectángulo pequeño, este que estamos indicando aquí, ¿sí? B sería la hipotenusa. Entonces, vamos a obtener el seno de este ángulo, del ángulo suplementario de A, el seno de este ángulo, el seno de 180 menos A grados, ¿sí? Es igual a cateto opuesto h entre hipotenusa B. Si aquí aplicamos la identidad de la función seno para diferencia de ángulos, ¿sí? Sería seno por coseno menos coseno por seno. Observe que esto nos da igual al seno de A. Aplicando la identidad de seno de la diferencia de ángulos, esto es igual al seno de A. Despejando h es igual a B por seno de A mayúscula. Muy bien. Entonces, vea usted que h es igual a esta expresión y también h es igual a esta otra. Entonces, estas dos expresiones son iguales. A por seno de B es igual a B por seno de A. Y entonces, pasando dividiendo seno de B y seno de A al otro lado de la igualdad, nos queda finalmente esta expresión. Lado A entre el seno del ángulo A es igual a lado B entre el seno del ángulo B. Obtenemos esta igualdad, esta parte de aquí. Nos falta obtener esta otra. Bien. De manera similar, utilizando la otra altura, utilizando la altura con respecto al lado A, aquí la tenemos dibujada, este segmento sería la altura del triángulo con respecto al lado A, ¿sí? De manera similar, utilizando esta altura, se puede demostrar, eso ya lo dejamos como ejercicio, esta otra igualdad. B entre el seno del ángulo B es igual a C entre el seno del ángulo C. Y como B entre seno del ángulo B es igual a entre seno del ángulo A, entonces ya con esto se forma ya esta triple igualdad. Entonces con esto ya queda totalmente demostrado la ley de la función seno. Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 15 del curso de álgebra. En esta ocasión vamos a hablar muy brevemente sobre los determinantes, el concepto de determinante. Iniciamos con el concepto de determinante de orden 2×2. El determinante de orden 2×2 es un número asociado a un arreglo de números formado por dos renglones y dos columnas. De ahí esta expresión 2×2. Es un arreglo de números donde hay dos renglones y dos columnas. Se define de esta manera. Se representa así. Aquí tenemos el arreglo de dos renglones y dos columnas. A, B, C, D son números reales. Y se representa de esta manera entre barras verticales. Cuando veamos esto, debemos entender que se trata de un determinante. Es el determinante de orden 2×2. Y su valor numérico se define de esta manera, con esta fórmula. Es A por D menos B por C. Es este elemento multiplicado por este, menos este elemento multiplicado por este. Claro, A, B, C y D son números reales. Bien, este concepto ya lo manejamos en la solución de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Aquí el tema del determinante lo vamos a manejar en forma abstracta, sin ningún contexto. Aunque esto ya lo manejamos en sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Bien, entonces de esta manera se define el determinante de orden 2×2. Bien, cuando se maneja este arreglo,
encerrado entre corchetes. Aquí tenemos corchetes rectangulares, puede ser también circulares. Entonces se le llama matriz, es una matriz. Sería una matriz de orden 2 por 2. También se le llama matriz cuadrada, porque la misma cantidad de renglones es la misma cantidad de columnas. Y las matrices se representan con letras mayúsculas. Entonces, esta es la matriz A mayúscula, ¿sí? Y entonces el determinante de esta matriz se representa de esta manera. Det de la matriz A, esto es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto. O así, det de T y directamente aplicado a la matriz. ¿Sí? Esta simbología significa lo mismo que esto. Entonces también se puede decir que un determinante de orden 2 por 2 es un número asociado a una matriz cuadrada de orden 2 por 2. También se puede manejar de esa manera. ¿Sí? Este arreglo de números se le llama matriz, es una matriz. Entonces también se puede decir que el determinante es un número asociado a una matriz cuadrada. El número de renglones es la misma cantidad de columnas. Bien, entonces por lo pronto así se define el determinante de orden 2 por 2. Bien, vamos a mencionar ahora algunas propiedades de los determinantes. Estas propiedades son válidas para cualquier determinante de cualquier tamaño. Para determinante de orden 3×3, determinantes de orden 4×4, determinantes de orden 5×5, etcétera, etcétera. Estas propiedades son válidas en general para un determinante de orden n por n. No vamos a demostrar estas propiedades. Únicamente aquí las vamos a verificar que se cumplen en un determinante de orden 2 por 2. Pero, insisto, estas propiedades son válidas en general para cualquier determinante de orden n por n. Vamos a verificar que se cumplen en determinantes de orden 2 por 2. Propiedad número 1. Si una columna o un renglón, todos sus elementos son ceros, el determinante es igual a 0. Vamos a verificarlo aquí. Vamos a considerar el segundo renglón. Es un determinante de orden 2 por 2. Si el segundo renglón, todos sus elementos son ceros, vamos a verificar que se cumple esto. Calculamos su determinante, es este número por este, menos este número multiplicado por este. Nos queda esta expresión, obviamente 0 menos 0 pues es 0. Lo mismo va a ocurrir si esto usted lo verifica con el renglón 1, son ceros, o la columna, cualquier columna que sean ceros. Va a ocurrir lo mismo, el determinante es igual a 0. Propiedad número 2. Si una columna o un renglón se multiplica por una constante k, por un número k, el determinante se multiplica por k. Si una columna o un renglón se multiplica por la constante k, el determinante se multiplica por k. Bien, vamos a ver este caso. Aquí tenemos un determinante de orden 2 por 2. Vea usted, el determinante original es ABCD. Este es el determinante original, ABCD. La segunda columna vamos a multiplicarla por la constante k. Entonces la segunda columna nos quedaría k multiplicado por b. Y el segundo elemento de la columna 2 me queda k multiplicado por t. Este sería el nuevo determinante. Vamos a resolverlo. Sería este número multiplicado por este, que es lo que tenemos aquí, menos este número multiplicado por este. Es lo que tenemos acá. Sacamos la constante k de factor común y nos queda aquí a por d, menos, y aquí nos queda b por c. Pero esta expresión es precisamente el determinante de ABCD. Ve usted cómo el resultado final de este nuevo determinante es igual a la constante k multiplicado por el determinante original. A eso se refiere esta expresión. El determinante, o sea, el determinante se multiplica por k. A eso se refiere esta expresión. Que el resultado final va a ser el determinante original multiplicado por la constante k. Propiedad número 3. Si una columna es múltiplo de otra columna, o un renglón es múltiplo de otro renglón, el determinante es igual a 0. Bien, vamos a verificarlo con este determinante de orden 2 por 2. Bien, vamos a considerar que el segundo renglón es un múltiplo del primer renglón. El primer renglón tiene los números A y B. Entonces, el segundo renglón debe ser un múltiplo del primero. Quiere decir que cada elemento del primer renglón se multiplica por la misma constante k. Este elemento de aquí debe ser igual a k multiplicado por a.
y este elemento de acá debe ser la constante K multiplicado por B. Y ya tenemos, vea usted, que el segundo renglón es un múltiplo del primer renglón. Vamos a resolver el determinante. Sería este número multiplicado por este, que es lo que tenemos aquí, menos este número multiplicado por este. Y lo tenemos. Sacamos K de factor común, y aquí me quedaría A por B, menos, y aquí también quedaría A por B, vea usted. AB menos AB, pues esto es 0, multiplicado por 0 es 0. Entonces, efectivamente, ya vimos aquí que si un renglón es múltiplo de otro renglón, el determinante es 0. Y usted esto lo puede verificar con una columna, con la que sea. Que una columna sea múltiplo de la otra columna, también le va a dar 0. Bien, propiedad número 4. Si una columna se suma con el múltiplo de otra columna, o un renglón se suma con el múltiplo de otro renglón, el determinante es igual, es el mismo determinante de la matriz original. Es el mismo determinante original, tiene el mismo valor. Bien, vamos a verificarlo con un determinante de orden 2 por 2. Bien, vea usted, el determinante original es ABCD, es este, ABCD. Vamos a hacer lo siguiente, La columna 2, ¿sí? La columna 2 se va a sumar con un múltiplo de la columna 1. La columna 2 se va a sumar con un múltiplo de la columna 1. Es lo que tenemos aquí. Este elemento se suma con un múltiplo del número A, constante K por A. Este elemento D se suma también con un múltiplo del número C, multiplicándolo por la misma constante K. Vea usted que esta nueva columna, ¿sí? Esta nueva columna es la columna original, B y D, sumada con un múltiplo de la columna 1. Se suma con un múltiplo de la columna 1. Vamos a resolver ahora este nuevo determinante. Sería este número multiplicado por este, que es lo que tenemos aquí, menos este número multiplicado por C, que es lo que tenemos acá. Bien, multiplicando A por D, A por K por C, A por K por C, menos. Este menos le va a cambiar el signo. Menos B por C, menos por más es menos, K por A por C. K por A por C. Bien, entonces nos quedaría lo siguiente. Vea usted que aquí tenemos A por K por C y aquí también tenemos A por K por C. Aquí con signo positivo y aquí con signo negativo se cancela. ¿Y qué me va a quedar? AD menos BC. Me queda AD menos BC, que es precisamente el determinante original, ABCD. A eso se refiere esta propiedad 4. Si una columna se suma con el múltiplo de otra columna o un renglón se suma con el múltiplo de otro renglón, el determinante es el mismo, no cambia su valor. Es el mismo determinante original. Bien. Reitero, estas propiedades son válidas para cualquier determinante de cualquier tamaño, de orden n por n. Bien, el determinante de orden n por n se representa de esta manera. Entre barras verticales, un arreglo de números que tiene n cantidad de renglones y tiene n cantidad de columnas. Vea usted. A cada elemento se le asocia con dos subíndices. El primer subíndice indica el renglón donde está ubicado y el segundo subíndice indica la columna donde está ubicado. Por ejemplo, el elemento 2, 3 está ubicado en el renglón 2, columna 3. El elemento 3, 3 está ubicado en el renglón 3 y columna 3. El elemento 2, 1 está ubicado en el renglón 2 y la columna 1, etcétera, etcétera. Bien, de esta manera en general se representa el determinante de orden n por n. Y que también se puede decir que es un número asociado a una matriz de orden n por n. Esto también se puede interpretar, este arreglo también se puede interpretar como una matriz cuadrada, porque la cantidad de renglones es la misma cantidad de columnas. Bien. Para generar la fórmula, vamos a prestar ahora cuál es la fórmula general para calcular el determinante de orden n por n. Para presentar la fórmula general, vamos primeramente a definir estos conceptos. Concepto de menor.
El concepto de menor es un número asociado a un elemento de la matriz, a un elemento del determinante. El menor del elemento IJ, ubicado en el renglón I, columna J, el menor del elemento IJ se representa con este símbolo, M mayúscula, subíndices IJ. El menor del elemento IJ es un determinante nuevamente. Es el determinante que se obtiene eliminando el renglón I y la columna J. Si eliminamos el renglón I y también eliminamos la columna J, nos queda de nuevo un determinante. Bien, el valor de ese nuevo determinante es precisamente el menor del elemento IJ. Vamos a ilustrar este concepto con este determinante. Por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos un determinante de orden 2 por 2. El menor correspondiente al elemento 1, 2, renglón 1, columna 2. Es el determinante que se obtiene eliminando el renglón 2, eliminando el renglón 1, quitamos este renglón 1. Y eliminando la columna 2, quitamos este renglón y quitamos esta columna, quitamos esta parte. ¿Qué nos queda? Pues nada más este número. Entonces en este caso, el menor correspondiente al elemento 1, 2 es C. Por ejemplo, aquí tenemos ya un determinante de orden 3 por 3. De orden 3 por 3. ¿Sí? ¿Cuál sería el menor correspondiente al elemento 3, 1? El menor 3, 1, correspondiente al elemento 3, 1. Bueno, es el menor correspondiente al elemento ubicado en el renglón 3, columna 1. Es el menor asociado a este elemento, renglón 3, columna 1. Bueno, ya lo dijimos, es el determinante que se obtiene eliminando en este caso el renglón 3 y la columna 1. Si eliminamos el renglón 3 y la columna 1, ¿qué me queda? Me queda este determinante. Entonces, el menor 3, 1 en este caso es el determinante BCEF, que si le aplicamos la fórmula del determinante de orden 2 por 2, es B por F menos C por E. Este sería entonces el menor correspondiente para el elemento 3, 1. Bien, y de manera similar, en este caso, por ejemplo, si queremos el menor correspondiente al elemento, ¿qué será? 2, 3, a este, renglón 2, columna 3. El menor correspondiente al elemento 2, 3. Bueno, quitamos el renglón 2, quitamos la columna 3. ¿Y qué nos queda? Nos queda AB, GH. Entonces, el menor correspondiente, el menor 2, 3, sería el determinante AB, GH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera se define el concepto de menor. Ahora vamos a definir el concepto de cofactor. También el cofactor es un concepto asociado a un elemento IJ. Bien, el cofactor del elemento IJ, que se representa de esta manera, C mayúscula con subíndices IJ, se define con esta fórmula. El cofactor correspondiente al elemento IJ es menos 1 a la potencia I más J. El exponente del menos 1 es la suma de los subíndices I más J, multiplicado por el menor IJ. El menor IJ ya lo vimos, se define de esta manera. Entonces, el cofactor correspondiente al elemento IJ es menos 1 a la potencia I más J, multiplicado por el menor IJ. Por ejemplo, para este caso, determinante de orden 2 por 2, el cofactor 1, 2 es igual a menos 1 a la potencia, se suman los subíndices 1 más 2, a la potencia 3, multiplicado por el menor 1, 2. ¿Sí? El menor 1, 2, ya lo vimos en el ejemplo anterior, es C. Entonces, esto es igual a menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1, multiplicado por C es menos C. Entonces, en este caso, para este determinante, el cofactor correspondiente al elemento 1, 2 es menos C. De manera similar se puede obtener el cofactor para cualquier otro elemento. Bien, regresamos con este determinante de orden 3 por 3. ¿Cómo sería el cofactor 3, 1? El cofactor correspondiente al elemento 3, columna 1. Bien, aplicando la fórmula es menos 1 a la potencia 3 más 1, se suman los subíndices, multiplicado por el menor 3, 1. Menos 1 a la potencia 4 es 1 positivo. Esto es 1 positivo. Simplemente queda este determinante, que es BF menos CE. Entonces, el cofactor, en este caso, el cofactor 3, 1 es igual al determinante BCEF, es esto.
De manera similar, en este caso, se calcula el cofactor para cualquier otro número, cualquier otro elemento. Cofactor 2, 3, cofactor 1, 2, etcétera, etcétera. Con el mismo criterio se resuelve el cofactor de cualquier otro elemento. Bien, ahora sí, ya con los conceptos de menor y cofactor, se presenta la fórmula general para un determinante de orden n por n. Bien, a la fórmula general se le llama desarrollo por cofactores y consiste en lo siguiente. Considerando un determinante, para abreviar vamos a representarlo de esta manera. Entre barras verticales el elemento ij, pero aclarando que es de orden n por n. Quiere decir que el subíndice i varía desde 1 hasta n y el subíndice j varía desde 1 hasta n también. Entonces, para abreviar, aquí así vamos a representar el determinante de orden n por n. Vamos a llamarle a mayúscula a este determinante. O sea, es un determinante asociado a una matriz de orden n por n. Bien, entonces, la fórmula general consiste en lo siguiente. Se elige un renglón o una columna, la que quiera el usuario. Elige un renglón o una columna, la que sea. Cualquier renglón, cualquier columna. Bien, por ejemplo, fijando el renglón, si elegimos un renglón, el que sea, vamos a llamar el renglón I. Entonces, el determinante de esta matriz A, su determinante va a ser igual a esta suma, a la suma de estos productos. Estamos fijando el renglón I. Esta suma no es más que el producto de cada elemento del renglón multiplicado por su cofactor. Esa es la idea. Es la suma de estos productos. Cada elemento del renglón I se multiplica por su cofactor. Por ejemplo, el elemento I1 se multiplica por el cofactor I1, más el elemento I2 se multiplica por el cofactor I2, más, etcétera. El elemento I3 se multiplica por el cofactor I3, etcétera, etcétera, hasta llegar al último elemento del renglón. El elemento IN se multiplica por el cofactor IN. Esta suma la podemos abreviar con esta simbología, donde lo que está variando es el segundo subíndice. El primer subíndice, que es I, queda fijo. Lo que está variando es el segundo subíndice. Entonces, es la suma desde j igual 1 hasta n del elemento a y j, que multiplica por menos 1 a la potencia i más j por el menor ij. Ve usted que aquí, en esta expresión, estamos variando el subíndice j. El subíndice i queda fijo. Entonces, esta sumatoria es precisamente esta, es lo mismo que esto, pero ya de manera abreviada. Si fijamos una columna, digamos la columna j, si fijamos una columna, entonces es la misma idea, es la suma de estos productos, donde cada elemento es el producto cada elemento de la columna se multiplica por su cofactor. Cada elemento de la columna j se multiplica por su cofactor. El elemento 1j se multiplica por el cofactor 1j, más el elemento 2j se multiplica por el cofactor 2j, más, etcétera. El elemento 3j se multiplica por el cofactor 3j, etcétera, etcétera, hasta llegar al último elemento, el elemento n. ¿Sí? El elemento nj se multiplica por el cofactor nj. Abreviando, vea usted que aquí el segundo subíndice que está fijo es j. El que va variando es el primer subíndice. Entonces, abreviando es esta sumatoria. La suma desde igual 1 hasta n te da ij multiplicado por menos 1 a la potencia i más j multiplicado por el menor ij. Observe que esta parte no es más que el cofactor correspondiente. Esta parte es el cofactor correspondiente. Bien, entonces así es como se resuelve en general cualquier determinante de orden n por n. No importa qué renglón usted determine o qué columna determine, el resultado va a ser el mismo. Va a ser siempre el mismo resultado final. Es el valor del determinante. El valor del determinante es único, es un único número. Ese resultado se obtiene desarrollando esta fórmula, fijando cualquier renglón y fijando cualquier columna. Usted va a llegar al mismo resultado final. Bien, vamos a ilustrarlo con estos ejemplos. Vamos a aplicarle aquí a este determinante la fórmula anterior, desarrollo por cofactores. Vamos aquí a desarrollar cofactores considerando el renglón número 1, el primer renglón. Sería el primer elemento, que es 8,
multiplicado por su cofactor, que es menos 1, a la potencia 1 más 1, porque esta es la posición 1, 1, que multiplica por el menor. El menor es el determinante que se obtiene quitando el renglón 1, columna 1, o sea, sería entonces el renglón 1 y columna 1. Si lo quitamos, nos queda el 2. Más el segundo elemento del renglón, que es 3, que multiplica por su cofactor, que es esto. Menos 1 a la potencia 1 más 2, porque aquí está la posición renglón 1, columna 2, 1 más 2, que multiplica por el menor 1, 2, que es el determinante que se obtiene quitando el renglón 1 y columna 2. Si quitamos renglón 1 y columna 2, pues es el número 1 por 1. Desarrollando esto, vea usted, menos 1 al cuadrado pues es 1 positivo, es 8 por 2, 16, menos 1 al cubo es negativo, menos 1, 3 por 1 es menos 3. Si usted observa este resultado me da 13, que coincide exactamente con la fórmula usual. 8 por 2 menos 3 por 1, es lo mismo. Y usted también va a llegar al mismo número 13, va a llegar a lo mismo, si desarrolla cofactores con cualquier otro renglón o cualquier otra columna. Vamos ahora a ilustrarlo con este otro ejemplo. Una matriz de orden 3 por 3. De nuevo vamos a considerar el renglón 1. Vamos a resolverlo por cofactores del renglón 1. El primer elemento, que es 3, multiplicado por su cofactor, menos 1 a la potencia 1 más 1, porque es la posición de este elemento, 1, 1, por el menor, que es el determinante que se obtiene quitando el renglón 1 y la columna 1, es este determinante. Más el siguiente elemento, que es el 2, multiplicado por su cofactor, que es menos 1 a la potencia 1 más 2, porque es la posición 1, 2. Por el menor, que es el determinante que se obtiene quitando el renglón 1 y la columna 2. Quitamos renglón 1 y columna 2, nos queda 1, 6, 4, 3, que es este determinante. Más el siguiente elemento, que es 5, multiplicado por su cofactor, menos 1 a la potencia 1 más 3, porque es la posición 1, 3, renglón 1, columna 3. Por el menor, que es el determinante que se obtiene quitando el renglón 1 y columna 3, sería este determinante, 1, 8, 4, 7. Bien, entonces aquí nos queda menos 1 a la potencia 2 es 1, 3 por este determinante, menos 1 a la potencia 3 es menos 1, entonces queda menos 2 por este determinante, menos 1 a la potencia 4 es 1, 5 por este determinante, y si usted resuelve esta expresión, le va a dar este resultado. Bien, ahora vamos a resolver el mismo determinante, pero desarrollando cofactores en la columna 2, para que usted observe que es el mismo resultado final. Columna 2, este. Será el primer elemento, que es 2, multiplicado por su cofactor, menos 1 a la potencia 1 más 2, que es la posición, renglón 1, columna 2, por el menor. Es el determinante que se obtiene quitando la columna 2 y el renglón 1. Sería 1, 6, 4, 3. Más el siguiente elemento, que es 8, multiplicado por menos 1 a la potencia 2 más 2, que es la posición, renglón 2, columna 2, por el menor, que es el determinante que se obtiene quitando la columna 2 y el renglón 2. Sería 3, 5, 4, 3. Más 7, el siguiente elemento, el último del renglón 2, que multiplica por su cofactor, que es menos 1 a la potencia 3 más 2, porque es la posición, renglón 3, columna 2, multiplicado por el menor 3, 2, que es el determinante que se obtiene quitamos el renglón 3 y la columna 2, nos queda 3, 5, 1, 6. Si usted resuelve esto, va a obtener este resultado que está aquí, esta expresión, que efectivamente es el mismo número, menos 137. Y así ocurre si usted selecciona cualquier otro renglón, cualquier otra columna, lo resuelve por cofactores desarrollando cualquier otro renglón, cualquier otra columna, va a obtener lo mismo, menos 137. Etcétera, etcétera. Bien, otra opción es aplicar el siguiente procedimiento. Otra opción es lograr que una columna o un renglón, el que usted quiera, tenga ceros, excepto un elemento. Esto se puede hacer. Lograr que un renglón o una columna tengan ceros, excepto un elemento. Vamos a ilustrar esta idea con este ejemplo. Vamos a considerar la misma matriz, matriz o determinante de orden 3 por 3, el que ya resolvimos en el ejemplo anterior. Aprovechando que aquí ya tenemos un 1, vamos a hacer que este elemento sea 0 y que aquí también tengamos su 0. ¿Cómo? Para que no cambie el valor del determinante, aplicamos una de las propiedades que ya mencionamos de los determinantes. El renglón 1 lo vamos a sumar con un múltiplo del renglón 2.
¿Cómo puedo hacer que aquí quede 0? Ah, pues si el renglón 2 lo multiplicamos por 3 negativo, y eso se suma al renglón 1, 3 negativo más 3 positivo, aquí nos va a quedar 0. De la misma manera, aquí vamos a tratar de que quede otro 0 aquí. ¿Cómo puedo lograr aquí que quede un 0? Ah, bueno, pues el renglón 2, aprovechando que aquí tenemos un 1, lo multiplicamos por 4 negativo y lo sumamos al renglón 3. Quedaría 4 menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Ya demostramos que si un renglón o una columna se suma por un múltiplo de otro renglón o de otra columna correspondiente, el determinante no cambia, es el mismo. Aprovechando esa propiedad, y así logramos que aquí tengamos un 0 y aquí otro. Esto se está ilustrando la idea con esta simbología. Muy bien. Vamos a ver. El segundo renglón lo multiplicamos por menos 3 y se lo sumamos al primer renglón. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 8, menos 24, más 2, menos 22. Menos 3 por 6, menos 18, más 5, menos 13. Ahora, el tercer renglón lo sumamos con el segundo multiplicado por 4 negativo. Vamos a ver. Menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 8, menos 32, más 7, menos 25. Menos 4 por 6, menos 24, más 3, menos 21. Y formamos este nuevo determinante, que por la propiedad que ya vimos, este determinante tiene el mismo valor que el determinante original. Con la ventaja de que en la columna 1 tenemos todos son ceros excepto un elemento. Entonces nos conviene resolver por cofactores desarrollando la columna 1, donde este elemento de aquí se va a hacer 0 obviamente, y este también se va a hacer 0, y únicamente nos queda este elemento. Entonces, desarrollando por cofactores en la columna 1, va a ser igual a este elemento, al elemento 2, 1, renglón 2, columna 1, multiplicado por el cofactor 2, 1. 1 multiplicado por su cofactor, que es menos 1 a la potencia 2 más 1, que es la posición, renglón 2, columna 1, multiplicado por el menor, que es el determinante, que resulta quitando el renglón 2 y quitando la columna 1. Me queda el determinante menos 22 menos 13, menos 25 menos 21, este determinante. Bien, menos 1 a la potencia 3 es menos 1 por 1 menos 1. Sería menos 1 multiplicado por el valor de este determinante. Si usted lo resuelve, puede verificar que es precisamente menos 137. Con esta estrategia, podríamos resolver un determinante pues con menos esfuerzo. Si logramos que una columna o un renglón sean todos ceros, excepto un elemento. ¿Sí? Bien, entonces, siguiendo esta estrategia, también lo podemos resolver el valor de cualquier determinante. Bien, por último vamos a demostrar este teorema para un caso muy especial que se presenta con cierta frecuencia. Por eso vale la pena presentar este teorema. Tenemos este determinante de orden n por n, cuyos elementos, todos los elementos del determinante, todos son ceros, excepto la diagonal principal. La diagonal principal es la que baja de izquierda a derecha. A esa se le llama la diagonal principal. Un determinante de orden n por n donde todos los elementos son ceros excepto la diagonal principal. Bien, en ese caso tenemos entonces que el determinante el valor de este determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. En símbolos es esto. Un determinante con estas características es igual al producto de los elementos I. O sea, es el producto de los elementos de la diagonal principal. Vamos a demostrar esta fórmula. La vamos a demostrar por inducción matemática. Vamos a verificar que se cumple para un determinante de orden 2 por 2. Vamos a empezar con n igual a 2. No tiene mucho sentido empezar con n igual a 1 porque es un determinante de un solo elemento. Vamos a verificar que se cumple para n igual a 2. Aquí tenemos el determinante de orden 2 por 2 que tiene estas características. Todos los elementos son ceros excepto la diagonal principal. Si le aplicamos la definición que ya mencionamos, sería este elemento multiplicado por este menos este por este. Pero 0 por 0 es 0. Únicamente nos queda este producto. El elemento 1, 1 multiplicado por el elemento 2, 2. Y efectivamente coincide con esta fórmula. Es el producto de A y I, variando I. Este símbolo es la letra pi griega mayúscula.
en matemáticas se usa para expresar un producto. Este es el producto de estos elementos, donde el subíndice i cambia desde 1 hasta n. Entonces, este número pi mayúscula en matemáticas se utiliza para representar un producto, una multiplicación. Bien, observe que esta expresión corresponde a este producto, variando el subíndice i desde 1 hasta n, donde en este caso n vale 2. El elemento 1, 1 multiplicado por el elemento 2, 2. Entonces, sí se cumple la fórmula para n igual a 2. Segundo paso de la inducción matemática, suponer que se cumple para n igual a un número k. Entonces, tendríamos un determinante con este aspecto. Todos los elementos son ceros excepto la diagonal principal, que son los elementos ubicados en esta posición. Y bueno, vamos a suponer que se cumple la fórmula para este determinante, que sería el producto de todos estos elementos que están en la diagonal principal, que se puede abreviar con esta fórmula. La letra pi mayúscula es el producto de estos símbolos, de estos números, variando i desde 1 hasta k. ¿Sí? Es el producto de A11 por el elemento 12, es el elemento 11 por el elemento 22, por el elemento 33, etcétera, etcétera, por el elemento k. Bien. Ahora debemos demostrar que se cumple para el siguiente entero, para k más 1. Debemos demostrar que la fórmula se cumple para n igual k más 1. Bien. Aquí tenemos la matriz de orden k más 1 por k más 1. Todos los elementos son ceros, excepto la diagonal principal, estos elementos. Bien. Bueno, resolviendo por desarrollo de cofactores en la columna k más 1, resolviendo, vea usted en la columna k más 1, todos los elementos son ceros, excepto el elemento k más 1, k más 1. Entonces, el valor de este determinante se reduce a este elemento, el elemento k más 1, multiplicado por su cofactor, que es menos 1 a la potencia, se suman los subíndices, k más 1 más k más 1, multiplicado por el menor del elemento k más 1, k más 1. Bien, este exponente, vea usted que aquí estamos sumando el mismo número entero. No importa si k es número par o impar, esta expresión, estamos sumando aquí el mismo número. Entonces, el resultado de esta suma es un número par, obviamente. Entonces, el menos 1 a la potencia par es 1 positivo. Entonces, esta parte quedaría igual al elemento k más 1, multiplicado por el menor, que es el determinante que se obtiene eliminando el renglón k más 1 y eliminando la columna k más 1. Si eliminamos, vea usted, el renglón k más 1 y eliminamos la columna k más 1, me quedaría este determinante precisamente, que es de nuevo, es un determinante diagonal. ¿Verdad? Todos los elementos son ceros excepto la diagonal principal de orden k. Tenemos k renglones y k columnas. Me queda precisamente el determinante con estas características. Esto. Y se supone que aquí se cumple la fórmula. El valor de este determinante es el producto de los elementos i, variando i desde 1 hasta k. Entonces, vea usted, este símbolo es la multiplicación del elemento 1, 1 por el elemento 2, 2, por el elemento 3, 3, etc., por el elemento k. Si a esta multiplicación lo multiplicamos por este otro, el elemento k más 1, pues ya me queda todo el producto desde 1 hasta k más 1. Vea usted que entonces, para un determinante de n igual k más 1, también se cumple la fórmula. Con esto ya está demostrado entonces que para cualquier determinante de orden n por n, se le llama determinante diagonal o matriz diagonal, donde todos los elementos son ceros, excepto la diagonal principal, la que baja de izquierda a derecha. Para un determinante con estas características, su valor va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.